Buenas tardes y buenos días para América Latina. Bienvenidos a todos a la Masterclass 4. Una vez revisada la red de saneamiento en las Masterclass 1, 2 y 3, abrimos ahora el bloque de tecnología, digitalización y operación y mantenimiento en la EDAR. Hoy hablando sobre la tecnología Pronox para el ahorro de energía en EDAR mediante procesos no oxidativos, para lo cual contamos con Joan Canal, investigador del LEQIA y de GSI NIMA. Como patrocinador contamos con la compañía GSI NIMA, que gracias a Mercè Baldí nos mostrará cómo llevar a cabo la implementación de la tecnología Pronox en una EDAR. Como siempre, a la finalización de ambas ponencias, abriremos nuestra habitual ronda de preguntas, donde nos podréis dejar vuestras dudas y vuestras consultas. Recordad que las ponencias de hoy las tenéis, como siempre, en la pestaña de App, Compartir Medios. Y mi compañera Tina estará coordinando el chat durante toda la tarde para aquello que necesitéis. Y sin más, os quiero presentar a nuestro primer invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Joan Canal Tuca. Joan es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona, con experiencia de 50 años en proyectos, obras y explotación de instalaciones de tratamiento de agua residual, potable y desalación en empresas como Técnicas Reunidas, CIDA Hidroquímica y GSI NIMA, de la cual fue director durante 15 años. Ha sido profesor de Ingeniería del Medio Ambiente en la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de la Masterclass en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha participado en trabajos de investigación en digestión anaeróbica, eliminación de nutrientes y biodegradación de efluentes industriales. Actualmente, Joan trabaja como investigador en GSI NIMA y LEQIA. Es miembro de diversas asociaciones y grupos de trabajo en el ámbito del tratamiento del agua. Joan nos hablará en esta Masterclass de su trabajo de investigación en el proceso Pronox y de su aplicación en EDARs de nuevo diseño o ampliación de EDARs ya existentes. Pero antes de dar paso a Joan, permitidme también que os presente a nuestro patrocinador de hoy, GSI NIMA. Posicionada como una de las empresas con mayor número de plantas en términos de concesiones, GSI NIMA es un referente mundial en el sector del agua. Actúa en todas las fases de los proyectos en los que participa: diseño, tecnología, construcción, financiación, operación y mantenimiento, ya sea utilizando agua de mar y agua salobre o aguas residuales industriales y urbanas. GSI NIMA apuesta por la diversificación geográfica y la integración empresarial cultural, en un marco de responsabilidad social y medioambiental, siendo una empresa líder que mantiene una posición sólida en la industria de tratamiento de agua en todo el mundo, con más de 200 proyectos de agua completados en 10 países en 4 continentes. En la tarde de hoy, Mercè Baldí Coll, responsable del Departamento de Depuración e I+D, nos mostrará cómo llevar a cabo la implementación del proceso Pronox en una EDAR. Y ya, sin más, doy paso a Joan, nuestro primer invitado de hoy. Joan, buenas tardes y muchas gracias, y adelante con tu intervención. Muy bien, buenas tardes, José Miguel. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer poder estar con colegas de España y de todo Sudamérica. Me imagino conectado gente de Brasil, de Perú, de Chile, países conocidos y amigos. Y sin más, voy a empezar a exponer el trabajo de investigación que bajo tecnología Pronox hemos desarrollado en INIMA conjuntamente con la Universidad de Girona, en el Departamento LEQIA de Ingeniería Química. Adelante, Joan, te vemos claro y te escuchamos perfectamente. De acuerdo. El proceso Pronox es un proceso que va a competir o que pretende competir con el proceso convencional de decantación primaria y lodos activos. Este esquema de decantación primaria y lodos activos es un proceso que tiene más de 100 años, es un proceso súper exitoso. La planta de lodos activos es de los procesos más exitosos que ha habido en la historia, ya no digamos de depuración de agua, sino de ingeniería química, por su fiabilidad, robustez, pero tiene un problema que es el alto consumo energético. A este proceso, al paso de los 100 años, se le ha ido pidiendo cada vez más calidad en el agua tratada. Inicialmente solo pedíamos eliminar DBO, luego eliminamos nitrógeno, eliminamos fósforo
y cada vez con requerimientos más importantes. El aumento de calidad está asociado a un aumento de coste energético, es decir, a un incremento de consumo de energía. El esquema actual de tratamiento, simplificando mucho, tiene dos partes en la línea de agua: la decantación primaria y la parte de los activos. Aquí está indicado sin nitrificación y desnitrificación. En la decantación primaria tenemos una eliminación de DBO5 del 35 y en los lodos activos del 65. Esto en líneas generales, estamos hablando de grandes números. Y el consumo energético relacionado a metros cúbicos, o mejor, a kilos de DBO, está en decantación primaria en 0,014 y 0,023. Es decir, la eliminación de DBO en decantación primaria tiene un consumo energético despreciable frente a la planta de lodos activos. ¿Esto a qué es debido? Esto es debido a que en la decantación primaria, si cogemos un agua residual típica, por ejemplo, una urbana convencional, que tenga 260 miligramos de DBO5, de estos 260, 104 son solubles y coloidales y 156 particulados. Particulados quiere decir no solubles ni coloidales. Es decir, un 40% está en forma soluble y un 60% en forma particulada. ¿Qué ocurre en la decantación primaria? En la decantación primaria, de los 104 solubles y coloidales, un 2% es absorbido por la materia que hay en el propio decantador y enviado a digestión. El resto, la partida gorda, el 98%, es enviado a lodos activos con el consiguiente consumo energético. ¿Y qué le ocurre a la parte particulada? La parte particulada, un 60% de la misma es decantable, la separamos en el decantador primario por decantación y va a digestión. El 40% restante no es decantable y pasa a lodos activos. Es decir, de los 260 miligramos litro de DBO, 163 van a la unidad de lodos activos y 95 pasa a digestión. Y esta diapositiva es muy importante porque explica un poco las alternativas que se están planteando para reducir el consumo energético de una DAR. Y son básicamente de aumentar la eficacia del decantador primario o cambiar el decantador primario. El decantador primario se puede mejorar y se ha mejorado a lo largo de la historia de su uso por varias maneras. Una forma es adición de reactivos químicos. La adición de reactivos químicos lo que hace es que parte de la materia coloidal la pasa a particulada decantable y la envía a digestión. Esta es una forma de aumento, el Enhanced Primary Clarifier, que se llama en plan inglés, Enhanced Primary Clarifier with Chemical Addition. Otra forma es recircular lodos activos de la planta posterior de la segunda etapa a la primera etapa. Y el proceso que voy a presentar aquí, que es el proceso Pronox, que a nivel tecnológico es conocido como High Rate Activated Slides, es un proceso que viene de lejos. Ya en los años 80, en Alemania, el doctor Bonke, no diré inventó, pero sí que desarrolló una tecnología que en el sector es muy conocida, que es la tecnología AB. La tecnología AB o de dos etapas, que no quiere decir AB de orden A primero y B segundo, sino A absorción y B biológico, es lo que se está implementando ahora. Esta tecnología que se desarrolló en los años 80, que tuvo mucho éxito porque reducía el consumo energético de la depuradora una barbaridad, tuvo un momento de bajón debido
a que hubo una exigencia de calidad de nitrógeno muy elevada que hacía que el proceso AB de 2 etapas no permitía alcanzar la calidad de nitrógeno. La aparición en los últimos 15-20 años del proceso Anamox en la línea de retornos ha permitido que este hándicap que tenía el proceso AB resolverlo. Y en los últimos 15 años ha habido un dinamismo en el estudio del proceso high rate, que es como se llama ahora, no se llama AB, sino que se llama high rate, sería la primera etapa, el stage A, en estudios en cantidad de universidades y en plantas que funcionan todavía de la primera etapa de la doble etapa. El proceso que nosotros hemos desarrollado le llamamos proceso PRONOX y se implementa, esta es la línea de una depuradora convencional, pretratamiento, lodos activos, decantación secundaria, recirculación. Se trata de sustituir el decantador primario por un reactor y un decantador. La línea de lodos permanece la misma. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del proceso PRONOX o high rate? El objetivo es eliminar la materia orgánica medida como DQO usando dos diferentes mecanismos. Carbon Redirection, no lo he traducido porque la terminología que utiliza aquí, por ejemplo, el harvesting, es un poco difícil, no difícil, pero es bonita la palabra harvesting. Carbon Redirection, donde la DQO particulada y la DQO coloidal, las fracciones de particulada y coloidal, son eliminadas mediante bioabsorción, biofloculación y redirigidas dentro de la matriz de los lodos, mientras la biodegradable soluble es removida by storage, almacenamiento, bioacumulación, when electron acceptor is available, o sea, cuando hay oxígeno. Una vez se ha hecho la redirección de la materia, en el high rate hay una cosa que es evidente que en la planta de lodos activos no es necesario, que es que cuando hablamos de high rate hay que hablar de fraccionamiento de la DQO. Hay que distinguir entre soluble, coloidal y particulada, porque el tratamiento o el proceso de eliminación es diferente y es muy importante tenerlo cuantificado. Es decir, aquí lo que hacemos en el Carbon Redirection es cambiar el sitio donde está la particulada y la coloidal, que la metemos en la matriz de los lodos, y donde está la soluble, que la metemos dentro de las bacterias mediante biofloculación, mediante storage o bioaccumulation. Una vez hemos cargado la matriz de lodos de particulada, coloidal y soluble en una cantidad superior a la que tendríamos en una decantación primaria, porque en la decantación primaria, en el decantador no hay biomasa, ¿qué hacemos con esto? El carbon harvesting, que es toda la materia redirigida, es recuperada a través del decantador without having been, sin haber sido metabolizada, es decir, sin haber tenido consumo de oxígeno, es decir, de energía eléctrica. Este esquema tan simple representa lo que acabo de decir. Hay una parte de redirección de carbono, de DQO, en que hay absorción, hay almacenamiento storage, hay biofloculación, hay una pequeña parte que se debe oxidar para que este proceso tenga lugar, es decir, con oxidación cero, este proceso de redirección no es posible, y una vez se ha redireccionado la DQO, pasa a la siguiente etapa, que es el decantador, que es captura de carbono y decantación. Estas 4 etapas son las que tienen lugar en el reactor biológico del PRONOX, que es un reactor que se caracteriza, luego definiremos cómo se caracteriza o qué características principales tiene, y luego está asociado a un decantador en que estas partes particuladas, coloidales y solubles, atrapadas en la biomasa, son decantadas. Esta es la planta piloto que hemos utilizado
Es una planta piloto. A ver, el trabajo de investigación fue patrocinado por INIMA, o dirigido por INIMA, dirigido y patrocinado por INIMA, con colaboración del Ministerio, del CEDETI, mediante la ayuda científico-técnica de la Universidad de Gerona, del Departamento de Lequia, y la colaboración del Consorcio del Besós Tordera, donde implantamos la planta piloto. La planta piloto se instaló en la depuradora de Montornès, una depuradora de tamaño medio, de unos 28.000 metros cúbicos día, con una fuerte componente industrial, como veréis los valores de DEPUO que hemos manejado. Aquí se ven los reactores, el reactor del proceso Pronox y los decantadores que utilizamos, uno de diámetro 1 metro y otro de diámetro 1,4. La altura de los reactores era de 3 metros. Es decir, es una planta, evidentemente, no diré industrial, pero de demostración prácticamente. Es decir, esto no es un trabajo de investigación de laboratorio, porque en estos trabajos, aparte de la cinética, biológica, etcétera, etcétera, es muy importante el tema hidráulico. Entonces, el tema hidráulico en una planta de laboratorio es imposible de cuantificarlo de una forma seria. Esta es la planta piloto. Cogemos el agua simplemente desengrasada y desaireada, es decir, con tamices, desarenado y desengrasado. Es decir, antes del decantador primario. El agua se bombea a un primer reactor de 0,8 metros cúbicos, de aquí pasa por gravedad a otra cámara de 0,8 metros cúbicos y de aquí al decantador. Trabajamos con 2 decantadores, uno de 1 metro y uno de 1,4, para poder trabajar alternativamente con uno en otro, que nos permitía cambiar la velocidad ascensional sin cambiar el tiempo de retención. Como esto es un trabajo de investigación, pues se colocaron 2, es decir, preveímos varios escenarios. Otro escenario era poder trabajar con 2 reactores, uno anóxico y uno óxico, o trabajar simplemente con el óxico, sacando de funcionamiento el primer reactor anóxico. El esquema es reactor, decantador, recirculación y purga de lodos. La planta tuvo un equipo, digamos, una equipación de instrumentación y de control muy importante. Se colocaron analizadores de sólidos en suspensión en línea en entrada, en el reactor, en salida, en la línea de retornos. Es decir, 4 sensores, cuantificadores de sólidos en suspensión online de la casa Hatch, que han funcionado bastante bien. En la entrada se colocó un tomamuestras automático que tomaba muestras cada hora para tener una muestra integrada mucho más representativa, y en la salida otro tomamuestras automático. La purga de lodo se controló, luego lo explicaré, en función de la concentración de biomasa en el reactor. Previo al diseño del piloto, se hizo un estudio de simulación del proceso High Rate mediante el simulador Sumo, que es un simulador que tiene incorporado dentro de su software el proceso High Rate. Desde el punto de vista de simulación, se diferenció la primera etapa, la anóxica, en 2 reactores, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. El segundo reactor ya era un reactor completamente de mezcla completa, completamente agitado. Y el decantador, se utilizó el modelo de 3 Compartments Clarifier, que era el modelo adecuado para el High Rate. Un tema a tener presente en el tema del High Rate es el efecto de defloculación en la bomba de recirculación, igual que se tiene un factor de floculación en los reactores por agitación, por mezcla o por burbuja, se tiene un factor de defloculación en la bomba de recirculación. Resultados de la planta piloto. La planta piloto estuvo operada durante 1 año y medio, dentro del cual hay que destacar que estuvimos durante la pandemia, o sea que ha sido un trabajo durillo. Durante la pandemia, pues tuvimos que cerrar 1 mes y medio, pero luego continuamos con todas las dificultades de seguridad que había en la planta.
Estas son las características medias del agua de entrada al Pronox. Como podéis ver, la de QO es un valor elevado, con una desviación estándar también muy elevada, consecuencia de que estamos tratando un agua que tiene un 30-40% de componente industrial. Lo que os decía antes, para hacer el estudio del high rate, del Pronox, hay que tener información de la de QO particulada, coloidal y soluble, cosa que, por ejemplo, en operadores de planta, normalmente en la operación de una planta, nadie está haciendo analíticas de particulada, coloidal y soluble. En high rate hay que hacerlo. Se analizó la DBO, los en suspensión, los volátiles, el Kjeldahl, el amoniacal, el total fósforo, ortofosfatos, y se trabajó con temperaturas sin corregir, en un margen relativamente importante, de 18 a 26 grados. El trabajo se dividió en 9 periodos en función de cómo operábamos la planta. El caudal diario está del orden de 30 metros cúbicos día, es decir, no es un caudal pequeño, estamos alimentando prácticamente 1,2, 1,3 metros cúbicos hora. El régimen de entrada, durante los 3 primeros periodos se trabajó con flujo constante y los demás ya se implementó por programa en la bomba de alimentación una curva de caudal que reflejara la de la planta. El Westing Pond, que es desde donde hacíamos la purga de lodos, en el primer periodo fue desde el reactor, ya vimos que no era un lugar correcto y a partir de allí ya se hizo la purga desde el fondo del decantador. El número de reactores en operación, lo mismo, o sea, hubo 6 primeros periodos en que se trabajó con los 2 reactores, anóxico-óxico, y a partir del 7, 8 y 9 ya se trabajó solo con el segundo reactor y el tema era ver si realmente la cámara anóxica previa, qué efecto tenía en rendimientos. La temperatura, aquí se ve temperatura media de cada periodo, y en los decantadores lo que ya he comentado antes. Hubo estos 5 primeros periodos que se trabajó con un decantador de 1 metro de diámetro y en los últimos 4 con un decantador de 1,4, que es doblar la superficie. Aquí están los parámetros principales de operación de los 9 periodos. Primero tenemos la concentración de biomasa en el reactor, un valor medio de 2300. Solo en la primera etapa hay un valor mucho más alto, que es de 3000. A partir de la primera etapa, del primer periodo, perdón, ya cambiamos o implementamos el sistema de control que creímos que era correcto, que os lo explicaré posteriormente, y ya trabajábamos en la zona de 2000 prácticamente de biomasa. El tiempo de retención hidráulico es muy pequeño. Contando el reactor 1 y el reactor 2 a la vez, el tiempo en horas era este de aquí, y cuando pasamos ya a un solo reactor era de 0,6 horas, 0,6 horas, 1 hora. Es decir, el proceso high rate, como su propio nombre indica, es un reactor de alta carga. Frente a las 6, 7 horas o 12 horas o 18 horas del reactor de lodos activos, ya sea en baja carga o en aireación prolongada, el high rate es un reactor que se caracteriza por un tiempo de retención hidráulico del orden de 60 minutos, 40 minutos. Y, a su vez, una edad de lodos bajísima. Es decir, la edad de lodos, el SRT, en una planta de nitrificación, desnitrificación, está como mínimo del orden de 9-10 días. Aquí estamos en una edad celular de 0,2 días. Que 0,2 días es prácticamente como puedo decir, casi que no hay edad celular. Pero sí que hay edad celular. Hay edad celular porque hay tratamiento biológico. Pero el concepto de edad celular
se entra en aquella zona de las curvas que se pierde. Es decir, igual que en la planta de lodos activos, el parámetro rey es la edad celular, en un high rate, yo, después de 2 años de investigación, dudo que sea el parámetro de control o de caracterización de un high rate en estas zonas. El oxígeno disuelto es muy bajo, como podéis ver, media 0,5. La recirculación externa está en valores de 60-70%. La carga orgánica, kilos de DQO por kilo de MLS y por día, es muy, muy elevado, media 10. Overflow rate en el decantador, pasamos de un decantador de 1 metro a un decantador de 2 metros, de 1,40 m, por lo tanto, como la superficie es el doble, el overflow es en la mitad. La carga de sólidos lo mismo, es decir, al momento que pasas a un decantador mayor, pues la carga de sólidos te baja. Y este es un parámetro muy importante, que es el índice de volumen de lodos, el 30, el SVI 30. El SVI 30, como podéis ver aquí, es muy, muy bajo. Esto es una característica muy importante. Hay artículos y trabajos de high rate que lo presentan con problemas de decantación. Nosotros en el año y medio de operación hemos tenido, como podéis ver aquí, valores de SVI muy buenos, que quiere decir que se tiene una decantabilidad del lodo excelente. Lo cual no quiere decir, y todo el mundo que esté en explotación lo sabe, que puedas tener días de mala decantación, por descontado. Esto no te los quita nadie. Pero el grueso de la operación es un SVI muy bajo. Un SVI medio de 55 es un SVI excelente. En una planta de lodos activos, el SVI está en la zona de 100-110. Y cuando está en 150, el problema que tienes es que no te decantan el lodo. Los óleos de suspensión a la salida, pues aquí se ve el efecto de cambiar de decantador, ¿no? En el momento que pasamos a un decantador mayor, la concentración de lodos baja. Vamos a la siguiente. Aquí tenéis rendimientos. Aquí está indicado la concentración de soluble en la entrada, medio 171, que es el 25% de la DQO de entrada. Rendimiento de la soluble, 29% de media. Coloidal, 62, con un peso en relación a la entrada muy pequeño. Solo el 9% de la DQO de entrada es coloidal, frente a un 25% que es soluble. Evidentemente, como veis aquí, y esto es la media de los periodos para hacerlo manejable. Si presentáramos el día a día, evidentemente que no hay 2 días iguales, como todo el mundo sabe. El rendimiento de coloidal es pequeño, es un 12%, con grandes discrepancias y rendimientos negativos. Ya explicaré el porqué de los rendimientos negativos de la coloidal. El rendimiento negativo de la coloidal es porque entraba una coloidal muy baja y el factor de defloculación era superior al factor de eliminación de coloides. La particulada es la reina de las DQOs, es decir, el 65 o 66% de la DQO es particulada, con una constancia importante en los valores de DQO particulada. Esto no es evidentemente favorable. La eliminación de particulada es del 74, con una desviación estándar del 10, y la total media 683, con una DQO eliminada del 57% y una desviación estándar del 9. La eliminación de DBO es prácticamente igual a la DQO, del orden del 56%. Esta diapositiva está muy bien porque aquí se puede ver, esto es el análisis de 24 horas. Al tener todos estos sensores de sólidos en suspensión, nos dio mucha información y muchas facilidades para el control de la planta. En el segundo periodo de trabajo, el segundo periodo, a partir de la experiencia del primero, vimos que realmente la planta, o fijábamos la concentración de biomasa, o la planta se desestabilizaba
porque el decantador no aguantaba las variaciones. En esta diapositiva o gráfica están indicados aquí la concentración de biomasa en el reactor, 2000 ppm, en la zona de 2000, el oxígeno disuelto, que está controlado prácticamente en la zona por debajo de 0,5, el caudal de entrada, que sigue un modelo que le implementamos, el de recirculación, que sigue el mismo modelo con cierto retraso, y el caudal de purga. Esta gráfica, esta figura, lo que indica es el sistema de control implementado. El sistema de control implementado es, una vez decidida cuál es la MLS de trabajo en el reactor, establecimos un set point de 2000 ppm. A partir de que subía a 2200, 2300, se arrancaba la bomba de purga y purgábamos y restablecíamos la concentración de biomasa. El sistema de control, que es muy elemental y bastante generalizado en plantas de lodos activos, ¿qué permite? Te permite que la carga de sólidos en el decantador solo esté afectada por la curva de caudal, no por la concentración de biomasa. Es decir, aminoras, es una forma de aminorar la carga de sólidos en el decantador y evitar fugas en el decantador. Las fugas en el decantador, aquí hay un tema que es importante entenderlo. La planta de los activos, cuando se diseña, hay que hacerla para cumplir la legislación, porque el efluente de la planta de lodos activos va al río o al mar, tiene que cumplir la normativa. El high rate, la planta de high rate colocada previa a la planta de lodos activos, sustituto del decantador primario, no tiene una calidad de salida exigida, sino que tiene una calidad, es decir, la función del high rate es eliminar lo máximo de materia orgánica y de nitrógeno a fin de reducir el tamaño de los lodos activos y aumentar la materia que se envía directamente a digestión. Lo que es evidente es que la variación de calidad de salida del high rate no puede ser infinita, porque entonces desestabilizas la planta de lodos activos posterior. Yo creo que esta diapositiva, a ver, sí, está comentada. Aquí estaría indicado los rendimientos en cada periodo de la soluble, un 28%, de la coloidal, con las grandes variaciones que da, de la particulada, que ya es muy constante, de soluble más coloidal y de la total. Esta es una diapositiva que tiene su importancia explicarla. Empezaremos por la figura B. Estos son los días de la planta. Se hacía 2 días por semana analíticas enteras de todos los parámetros de QO, de nutrientes, etcétera, de sólidos. Entonces aquí están los 500 días que tenemos datos. La línea azul, los puntos azules, es la DQO particulada de entrada al high rate y la verde es la DQO particulada de salida del high rate. Y aquí se ve una función súper importante, que es la laminación de carga. Es decir, el high rate permite laminar la carga. Esto tiene una ventaja enorme de cara a la planta posterior de los reactivos. Me podréis decir que el decantador primario también lamina. Evidentemente, el decantador primario también lamina, pero lamina menos. Lamina menos porque en el decantador primario tú no tienes una cosa que es una cantidad de biomasa que te hace como de retención de las partículas que entran. Es decir, el reactor no hace nada, hace como si tuviéramos un filtro. Esta es la función un poco que tiene el high rate. Esta función de laminado de la carga influente se presenta en la particular, pero en cambio no se presenta en la soluble. Es decir, el high rate no lamina la soluble. En la total, como la parte de aquí pesa muchísimo, en la particulada también, en la total también lamina. ¿De acuerdo? Es decir, aquí hay menos laminación que aquí,
porque la soluble y la coloidal no la lamina, pero continúa habiendo una laminación importante. Y lo mismo ocurre con la DBO. Esto tiene efectos importantes en la estabilización del proceso de lodos activos y en el diseño de las máquinas, por ejemplo, de aporte de aire de la planta de lodos activos, que se puede reducir los picos de dimensionado de la planta de lodos activos. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? No queda mucho, ¿no? Esta diapositiva, o esta figura, esta gráfica, perdón, tiene mucho interés porque en el eje de las X están concentraciones de EQO de entrada. Y aquí diferenciamos entre la coloidal, que se mueve muy poco el valor de entrada, pero mucho el rendimiento, la soluble, que ya se mueve un poco más la concentración de entrada, pero mucho menos el rendimiento, la particulada, en que se mueve mucho la concentración de entrada, pero muy poco el rendimiento, y la total, que se mueve mucho la concentración de entrada, de aquí a aquí, pero el rendimiento muy poco. Esta gráfica es súper importante entenderla bien, porque yo creo que la gente que llevamos muchos años tratando agua residual, hablamos siempre de DQO y no hablamos del fraccionamiento de la DQO. Y el fraccionamiento de la DQO yo creo que hay que implementarlo como concepto en cualquier planta, porque aquí te da la importancia entre la coloidal, la soluble, la particulada y la total. Esta es una figura en que está indicado, es un balance de DQO. De DQO sabéis que se puede hacer balances, de DBO no se pueden hacer balances. Esto sería del 100% de la DQO de entrada al high rate en cada periodo donde ha ido la DQO. La DQO ha ido en estos tantos por cientos muy pequeños a oxidación. Era aquella parte que en aquella diapositiva anterior decíamos que era imprescindible oxidar una parte para poder generar la biomasa, si no, no hay generación de biomasa. Y en cambio aquí se ve el tanto por ciento importante que se va a digestión, a waste. Es decir, por ejemplo, en average tenemos que con una oxidación tan pequeña como el 6,9%, teníamos una DQO que se enviaba a digestión del orden del 56-57%. Y el resto pasa a lodos activos. En una planta, en un decantador primario, este valor de aquí está en el orden del 35-40. Esta es la ventaja del high rate. El tema clave del high rate es conseguir con un mínimo de oxidación un máximo de waste. Esto sería esto no es un balance porque es en DBO. Si en DBO no se puede hacer un balance. Yendo aquí al promedio de los 9 periodos, es qué parte de DBO se va en la salida y qué parte se elimina en la línea de agua. Este lo he puesto aquí, pero no es el importante. El importante es el anterior. Vamos ya a ver la aplicación del resultado de la planta piloto al estudio del consumo energético en una DAR con nitrificación, desnitrificación, digestión anaeróbica y cogeneración. Este es el esquema de una planta convencional con decantación primaria, reactor biológico con nitrificación, desnitrificación, decantador secundario, espesador para primario, para secundario. El digestor anaeróbico lo separo aquí y aquí, aunque en la realidad es un solo digestor, y la línea de cogeneración. No vamos a leer todos los números porque sería imposible, simplemente contaros cómo está hecho. El 100% de la DQO de entrada, 100% del TKN y el 100% de la DBO de entrada se van perdiendo hasta que se llega al final, que aquí, y he subrayado en amarillo los 3 o 4 datos importantes, del 100% de la DQO, 8,3% se va a la salida. Un 30,4% es el que oxidas, es el consumo de oxígeno y de donde viene el gasto de kilovatios. Un 36%
10% del adecuo se va a cogeneración y a producción de electricidad. Y en la producción de lodos finales, en la generación de lodos, un 25%. ¿Qué ocurre en el esquema siguiente, en el que ya hemos implementado el proceso Pronox? El proceso Pronox conlleva sustituir el decantador primario que estaba aquí por un reactor y un decantador. Un reactor tan pequeño como de 60 minutos. Y el decantador puede ser un decantador parecido al que ya se tiene como decantador primario o mejor uno un poco mayor para asegurar la buena decantabilidad. El resto de proceso es el mismo, excepto que en la línea de retornos de deshidratación colocamos el proceso Anamox, que ya es un proceso muy conocido y utilizado actualmente, de eliminación de nitrógeno mediante bacterias Anamox, en que se reduce la carga. Si esta línea de aquí la llevamos a cabecera de planta, como es en este esquema de aquí, esta carga de nitrógeno, que aquí es el 13,8% del total nitrógeno de entrada, este 13,8%, mediante el proceso Anamox, nos lo quitamos de encima y pasamos a 0,1% de TKM, que va directamente aquí. Bueno, pues mediante la implementación de esto y esto, estos valores de aquí cambian completamente. Aquí tenemos que hemos oxidado el 20% del ADQO, y en la anterior habíamos oxidado el 30% del ADQO. Es decir, el cambio es brutal. En cogeneración tenemos un 42% del ADQO que va a cogeneración y en el anterior un 36%. La calidad de salida es la misma, es el 8,3% de ADQO, y de sólidos en la planta convencional tenemos un 25% de ADQO y en esta un 26%. De un 25 a un 26 la diferencia es muy pequeña. Aquí está representado ya, bajando muy al detalle, etapa por etapa de lo que es una depuración, de lo que es el esquema de una depuradora convencional urbana, los consumos energéticos en el esquema convencional y en el esquema con Pronox y Anamox. El tema se ha bajado al detalle porque aquí estamos con bombeo de elevación de agua bruta, se mantiene porque es el mismo, pretratamiento se mantiene, etc. Es decir, los que se mantienen son de este color, los que varían son estos de aquí. O sea, aquí tenemos high rate, oxidación del ADQO, aquí es 0 en el proceso convencional, aquí es este consumo, porque aquí no hay high rate, aquí es Pronox. Bombeo de recirculación, aquí no hay, porque no hay recirculación, aquí hay consumo, etc. Se han incluido consumos nada despreciables como iluminación, desodorización, ventilación, climatización, etc. Si vamos al final, tenemos que el consumo eléctrico específico total es 0,58 en la convencional frente a 0,52. Que podéis decir, bueno, no es una diferencia muy importante. Pero hay que tener presente el tema de la cogeneración. En el momento en que cogeneramos, la energía eléctrica específica por cogeneración ha pasado de 0,31 a 0,36. Con lo cual, el consumo neto eléctrico específico ha pasado de 0,26 a 0,15. Es decir, hemos generado un ahorro del 40% de energía eléctrica en la edad. Hemos pasado de cogenerar 54, 55 a cogenerar un 70. Evidentemente que estos son números grandes, es decir, cada planta, este estudio no se puede tomar como las tablas de la ley. Es decir, esto es el estudio concreto para la planta que os he presentado antes, con unas características de entrada determinadas. Lo que sí que pone de manifiesto el recorrido que tiene el proceso Pronox desde el punto de vista de ahorro energético. Es decir, un 40% de ahorro energético, no del proceso biológico, sino de toda la edad, es una
una cantidad muy importante. Otra ventaja que tiene es la reducción de volumen de reactores. Aquí está comparado con decantación primaria y con Pronox y Anamox. Aquí no hay Pronox, aquí hay 1000 metros cúbicos en la planta concreta. Esto es para una planta de 24.000 metros cúbicos día. Reactor anóxico baja. ¿Por qué baja el reactor anóxico? Pues porque hemos reducido la carga que entra en los lodos activos, tanto en DQO como en nitrógeno. Los reactores óxicos lo mismo, el Anamox aquí no existe, aquí existe, y el total pasa de 21.000 a 13.000. Es decir, hay un ahorro del 36% de volumen de total de reactores y de espacio ocupado. Esto es como aquello que dice en el resumen final de reducción del volumen de reactores, un 36%, y reducción del consumo eléctrico total, un 40%. ¿Dónde se puede aplicar el High-Ray, el proceso Pronox? Yo diría que el proceso Pronox, condiciones para poder aplicarlo, porque evidentemente todas las tecnologías tienen su nicho de aplicación. No hay ninguna tecnología de depuración que sea de paso universal. El proceso Pronox es de uso en plantas que tengan digestión anaeróbica. Es un requisito. Que el agua de entrada no sea excesivamente diluida. Yo creo que estos dos son los condicionantes básicos. Que tenga digestión anaeróbica, es decir, que sea una planta de tamaño medio a grande. Es decir, no tiene sentido plantear un Pronox para una planta de 5.000 metros cúbicos día, y tiene todo su sentido en plantas de 25.000, 50.000, 60.000 metros cúbicos día. Aquí presento el artículo que nos acaban de publicar sobre el trabajo de investigación en la prestigiada revista de World Research. Aquí estamos el equipo de INIMA y de Lequia, de la Universidad de Gerona. Este artículo está publicado en abierto, con lo cual podéis acceder, aunque no estéis apuntados a la World Research, sin tener que pagar nada. Y aquí encontraréis una lista de referencias, que es del orden de 50, que son las que hemos utilizado para hacer el estudio y hacer la publicación, en que encontraréis del estado del arte, de cómo está. El proceso Pronox, que es la marca, digamos, de INIMA, y como tecnologías el High-Ray, es tema de estudio en más de 10 universidades en todo el mundo. Es un tema que, como se explicará posteriormente, Mercè, liga con el esquema que más moderno de ahorro energético o autosuficiencia de consumo energético en una DAR. Y bueno, simplemente me queda daros las gracias por haber asistido, y que sepáis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda o que podáis hacer, nos podáis hacer. Gracias otra vez a José Miguel por organizar esta masterclass, que espero que haya sido de interés. Bueno, pues muchas gracias, Joan, por tu excelente masterclass y sobre todo por darnos a conocer esta interesante tecnología que habéis desarrollado y que, como decía, se está estudiando en varias universidades a nivel mundial. Tendremos la oportunidad de ampliar los detalles en un momento después en la ronda de preguntas. Recordad que ya nos podéis dejar las dudas y las consultas para Joan en la pestaña de preguntas. Y a continuación, Mercè Valí, responsable del Departamento de Depuración de I+D de GES INIMA, nos mostrará cómo incorporar esta interesante tecnología de la que hemos hablado en una planta real. Buenas tardes, Mercè, muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Te vamos preparando. Activa, por favor, el micrófono, que te lo teníamos cerrado. Buenas tardes. Perfecto. Te vamos preparando tu ponencia. Gracias por dar esta oportunidad a GES INIMA para explicar qué supone la implementación de Pronox en una depuradora. En la presentación, no la veo yo la presentación. Ahora, ya la tienes ahí, Mercè.
En la presentación veremos de qué forma el ciclo del agua puede ayudar a mitigar la crisis climática, cómo GESE y NIMA acomete el reto del problema medioambiental actual, algunas referencias de plantas con proceso high rate en Europa, el proyecto Metanox de implementación de Pronox en una depuradora y finalmente os hablaré del proceso Programox, que ya os contaré qué es este proceso. Bien, para mitigar el cambio climático y sus consecuencias, pues hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La electricidad y el consumo de gas en Europa son las responsables del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque España ha reducido las emisiones para la producción energética en un 48% desde el 1990, hace falta un mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones fijados para el 2030 y conseguir la neutralidad para el año 2050. Para reducir el estrés hídrico, que también es un tema importante, consecuencia de la crisis climática, la transición energética también debería considerar la huella hídrica de las diferentes tecnologías de generación de electricidad. En esta tabla podemos ver que los aerogeneradores, por ejemplo, son los que menos agua consumen. Esto es un tema que debería ponerse sobre la mesa también. El consumo de electricidad para la depuración de aguas en España es de 0,8% del consumo eléctrico total. Aunque puede parecer poco, estamos hablando de un consumo anual de 2.225 gigavatios hora. Por otro lado, también en estos momentos las depuradoras en España producen el 35% de la energía que consumen. Este porcentaje no es solo por el aprovechamiento del biogás, que supone un 12% del total del consumo energético de las depuradoras, sino que también es por implementación en las depuradoras de sistemas de fotovoltaicos y otros sistemas de recuperación energética. En los últimos años, pues, hemos avanzado, pero todavía queda mucho camino por recorrer hacia la autosuficiencia energética de las depuradoras. Los explotadores de las depuradoras realizan grandes esfuerzos para reducir la huella de carbono de sus plantas, pero para mejorar la eficiencia del saneamiento juega un papel muy importante la gobernanza, ya que la huella de carbono por metro cúbico de agua tratada depende mucho del tamaño y ubicación de las plantas, del tipo de tratamiento aplicado y de la calidad del vertido requerida. Por ejemplo, como se puede ver en la gráfica, las plantas cubiertas consumen más que las descubiertas. Si agrupamos municipios, el coste por metro cúbico tratado disminuye. Hay que evitar el uso de aireaciones prolongadas y usar tratamientos extensivos para los pequeños municipios. La digestión anaerobia del fango permite recuperar energía en forma de biogás, por tanto, allá donde se pueda, pues debería ser la forma habitual de tratamiento, la primordial. La desinfección del agua consume energía, pero permite su reutilización, con lo cual es interesante, aunque suponga un incremento en el consumo. Y el reuso para fertirrigación no requiere eliminación de nutrientes y reduce mucho el consumo energético de la depuración. Por tanto, esto también es un tema que habrá que poner sobre la mesa en la planificación. Las futuras normativas para la eliminación de contaminantes emergentes puede suponer un aumento en el consumo energético del tratamiento de aguas residuales. Habrá que ser cauto en las exigencias de calidad y adaptar la normativa para que la reducción de aquellos contaminantes que realmente supongan un riesgo para la salud pues se exijan, pero no meter todos los contaminantes emergentes en el mismo saco. En definitiva, si queremos reducir el coste energético de la depuración, hay que realizar una buena gobernanza y planificación. ¿Cómo puede la gestión del agua ayudar a reducir la huella de carbono? Bueno, pues sustituyendo algunos equipos o sus motores por otros de mayor eficiencia energética, reducir el consumo energético de los procesos aplicando inteligencia artificial,
derivando el máximo de materia orgánica a la línea de fangos para producir energía mediante procesos como Pronox, que hoy nos ha explicado Joan Canals, aplicando tratamientos avanzados en la digestión anaerobia, como hidrólisis térmica o digestión termófila, enriqueciendo el metano para inyección a red o para movilidad, que tiene un rendimiento superior al de la cogeneración, o generando energía eléctrica con biogás, pero recuperando el calor de los gases de escape y refrigeración de motores siempre que se pueda. La valorización de fangos y la reducción de volumen de los fangos es importante para reducir también el transporte de los mismos, que es uno de los factores, el transporte, que también tiene un gran impacto ambiental en la emisión de gases de efecto invernadero. Reducir los nutrientes, recuperar los nutrientes como fertilizantes también reduce la huella de carbono en general. Y, bueno, como hemos dicho, la reutilización de agua para fertirrigación o para agua de servicios, limpieza de viales o recarga de acuíferos es también una manera que tiene el ciclo del agua para ayudar a reducir la huella de carbono. También hay otro tema que se está haciendo en Europa y que yo no tengo constancia de que lo estemos haciendo aquí, pero que encuentro que es muy interesante, que es la recuperación del calor del agua residual mediante bombas de calor. GESE y NIMA, como os ha explicado antes José Miguel, tiene está en todos los sectores de la depuración y en todas las etapas de la depuración, del ciclo del agua, ¿no? Participa en la depuración, la potabilización, la desalación, tratamiento de aguas industriales y gestión integral del agua. Y además lo hace desde el diseño, la selección de tecnologías, la construcción, la operación, el mantenimiento y la financiación. Por tanto, somos una empresa muy concienciada en cuanto a sostenibilidad medioambiental y indirectamente económica de los proyectos, ¿no? Porque va bastante ligado todo. Por ello, GESE y NIMA pues, aplica las mejores técnicas disponibles en nuestros proyectos. La depuradora de Lagares en Vigo ganó el premio WEX en la categoría de Water and Energy, y aquí en la línea de fangos pues, se implementó una digestión anaerobia avanzada mediante hidrólisis térmica para aumentar la producción de biogás y reducir la cantidad de fangos producidos. Se instaló un tratamiento de retornos mediante bacterias Anamox para reducir el impacto del nitrógeno en la línea de agua y ahorrar en consumo energético. Se recuperó el calor de los gases de escape y del sistema de refrigeración de motores de cogeneración. Y ahora vamos a ver el balance que explicaba Joan para implementar el Pronox en una depuradora, y dado que derivamos un porcentaje elevado de materia orgánica a la línea de fangos, pues puede ser necesario el tratamiento de retornos mediante el proceso Anamox, ya que las bacterias Anamox no requieren de materia orgánica para la eliminación del nitrógeno y ayudan a compensar la ratio de cubo-nitrógeno necesaria para la eliminación de los nutrientes en la línea de agua. ¿En qué consiste aquí vemos en este balance que ya ha contado Joan, ¿no? que los retornos de digestión anaerobia, si no hay un tratamiento de retornos, pues hacen que en la entrada del reactor biológico pues en los activos convencional y decantación primaria tengamos un 105% del nitrógeno que entra en la planta, mientras que si hacemos un tratamiento de retornos se reduce a 87% si consideramos una eliminación en el primario de un 15%, que sería elevado, podríamos estar hablando de un 10-15%. Con el tratamiento de retornos vemos que hemos reducido hasta un 20% el nitrógeno que entra en el reactor biológico. El tratamiento de retornos Anamox, pues las bacterias Anamox oxidan el amonio de forma anaerobia
y para ello necesitan una relación amonio-nitrito de 1,2, por lo que hay que nitritar parcialmente el amonio a nitrito. Esta oxidación se lleva a cabo por las bacterias AOB, Ammonia Oxidation Bacteria, y consumen solo un 35% del oxígeno necesario en tratamiento de nitrificación a nitrato. Una ventaja, aparte del ahorro en oxígeno de este tratamiento, es que tiene una producción de fangos menor, ventaja o según como una desventaja. Digo desventaja porque son unas bacterias muy preciadas y cuesta mucho hacerlas crecer. Quien tiene Anamox tiene un pequeño tesoro. Al comparar las ratios de cubo nitrógeno de tratamiento con alta carga o sin alta carga, vemos que si le aplicamos un tratamiento de retornos, la ratio de cubo TKN de entrada al tratamiento biológico se mantiene bastante parecido en ambos casos, en los activos convencional o un proceso con high rate y tratamiento de retornos. Aquí vemos algunas referencias de plantas con high rate en Europa. Alemania, Países Bajos y Austria hace muchos años que usan este proceso con éxito. Y se preguntarán por qué les pongo una foto de un pez cuando la foto de la derecha no es una piscifactoría, sino una depuradora, y de hecho es la depuradora de Viena, que tiene un high rate. Bueno, pues se la pongo porque Google Traductor decidió que por arte de magia la DQO se convirtiera en un bacalao. Como ven, aquí me dijo bacalao 93%. Bueno, quería compartir esta anécdota con ustedes porque a mí me hizo reír mucho. Traduttore traditore. Como hemos dicho, hay depuradoras en Austria que usan el tratamiento high rate con éxito. Y hemos visto también que el tratamiento de los retornos ha ayudado a conseguir el balance necesario para derivar al máximo la materia orgánica a la línea de fangos y producir así el máximo de biogás, recuperando la energía con el metano que contiene el biogás. La planta de Strass en Austria, que tiene un proceso high rate hace años, que consiguió el hito de la autosuficiencia a partir de la implementación del proceso DEMON, Anamox en los retornos, que les permitió derivar toda la materia orgánica que derivaban de la primera etapa del high rate hacia la línea de fangos. Anteriormente, parte de esos fangos se dosificaban a la segunda etapa para compensar la ratio de QO-TKN. En cuanto pusieron el tratamiento Anamox en los retornos, pudieron derivar toda la materia orgánica hacia la digestión y consiguieron la autosuficiencia. Y ahora sí que voy a hablar del estudio de implementación de Pronox en la edad de Montornès, en la que hicimos unos balances para la planta de 28.000 metros cúbicos día, el cual denominamos Metanox. La caracterización que se hizo durante la planta piloto de Pronox en la edad de Montornès nos permitió realizar unas simulaciones de la depuradora mediante el software Bio y Sumo para la situación actual con Pronox y tratamiento de Anamox en los retornos. De la tabla de resultados, solo mencionar que la planta actual en invierno llega con problemas a cumplir con el nitrógeno requerido en el efluente a 15 grados. Si aplicamos el proceso Pronox al sistema de Montornès sin añadirle un Anamox en los retornos, no cumplimos con la calidad del efluente requerida. Y si incluimos un tratamiento de retornos Anamox, ya permite cumplir el requerimiento de nitrógeno en el efluente. En el caso de Montornès, para estudiar la viabilidad económica del proyecto Metanox, establecimos una serie de criterios para comparar los consumos con la situación actual. Perdón. Y una vez aplicados estos criterios con los resultados de la simulación, vimos
que la implantación de Metanox en la edad de Montornès suponía un ahorro de unos 90.000 euros anuales con el precio de la energía de hace un par de años. Quizás ahora sería más, ¿no? En la planta de Montornès estuvimos mirando a ver de qué forma podíamos implementar el proceso Pronox y, bueno, es una planta que anteriormente había tenido un high rate y se hizo una ampliación, pero como en aquel momento no existía el tratamiento Anamox ni la sensórica que tenemos ahora de control de sólidos, pues era difícil controlar la primera etapa y se anuló durante la ampliación. Como podéis ver aquí en la izquierda es la planta que existía inicialmente, a la derecha la ampliación que se hizo. Se mantuvo los reactores de primera etapa, pero se eliminó la conexión hidráulica que había de la tubería que conectaba con los decantadores y se hizo una tubería nueva, con lo cual, bueno, hicimos un estudio en el caso concreto de Montornès para ver de qué forma podíamos implementar el tratamiento Pronox en la depuradora y vimos que hicimos los cálculos hidráulicos pertinentes y vimos que añadiendo una tubería, empalmando una tubería desde una de las líneas, utilizando los reactores de alta carga existentes y haciendo una nueva tubería, podíamos pasar toda el agua por la alta carga. Uno de los reactores antiguos de alta carga servía para implementar Pronox y el otro servía para implementar el tratamiento de retornos Anamox. Y ahora les quiero contar, por último, el proceso Programox, que va a suponer aún más ahorros en el tratamiento de aguas con eliminación de nutrientes. El proceso Programox consiste en un proceso Pronox seguido de un proceso granular y un proceso Anamox en la línea de agua, de forma que vamos a reducir aún más el consumo energético, porque la eliminación del nitrógeno va a ser de forma anaerobia y solo vamos a hacer la nitritación parcial de parte del amonio, con un gran ahorro energético. Estamos ya, brevemente vamos a publicar ya datos de lo que es el resultado de la planta granular con nitritación parcial, que está funcionando exitosamente. Y en breve vamos a implementar ya el reactor Anamox para la línea de agua como continuación de este proceso. De esta forma vamos a poder derivar la materia orgánica con el proceso Pronox a la línea de fangos sin preocuparnos de la ratio de cuo-nitrógeno de la línea de agua y optimizando el consumo energético de la línea de agua. Y nada más. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mercè. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, que ya hay bastante. Gracias por tu intervención, ha sido también muy interesante y por darnos esta visión de cómo implementar la tecnología a escala real. Así que ya sin más, voy a pasar a la ronda de preguntas. Comenzaríamos con Joan. Joan, nos pregunta Javier Arrieta, que creo que lo conocerás, de Cadagua. Excelente charla y temática, Joan. ¿Cuál sería, a tu parecer, la principal ventaja de la tecnología Pronox frente al tradicional proceso A+B? ¿Ves viable este proceso sin un reactor Anamox en los retornos? Nos pregunta Javier.
Tienes que activar el micrófono, Joan, te lo voy a facilitar ahí. Dale, por favor, a activar, que te escuchemos. No te escuchamos todavía. Tienes que buscar en la parte inferior, tienes que buscar el micrófono. Bueno, si no, mientras tanto, voy contigo, Merced, mientras que él lo soluciona. Nos pregunta Elena Campo, Merced, que el anamós en líneas de agua se hace a temperaturas... Nos pregunta que si el anamós en línea de agua se hace a temperatura ambiente. Sí. Y que, otra duda, ¿cómo son las emisiones de NO2 mayores o menores que en un convencional? Bueno, en principio, nosotros hacemos la nitritación parcial en el reactor granular y las Anamox no tienen el N2O, que el problema es el N2O. Las emisiones de N2O son las que tienen un alto impacto como en la huella de carbono, pero en el paso de las Anamox no tienen el N2O como paso intermedio. Por lo tanto, no creemos que esto vaya a ser un problema. No hemos estudiado todavía cuáles las emisiones en el granular, pero realmente estamos pasando a nitrito, y luego ese nitrito pasa por un tratamiento anaerobio, por tanto no es aireado y por tanto no hacemos un stripping que puede ser problemático. Claro, claro. Nos pregunta también, bueno, aprovecho para comentaros, veo que estáis intentando arreglar el micro de Joan. Tenéis que tocarle en la parte inferior el micrófono, desactivarlo, que estará en rojo, y simplemente desactivarlo, activar la cámara, que la tenéis desactivada, os voy a pedir que la activéis también, ¿vale? Y, bien, el micrófono creo que ya lo tenéis activo, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Ahora la cámara la tienes en la parte inferior, te voy a pedir que la desactives. Activar. ¿Vale? Okay. Y ahora ya vamos contigo. ¿Puedes darle? Sí. A ver, pero no acabo de verte. A ver, pedir que se desactive. Ahí. Te estoy pidiendo... Vale, activar. ¿No? Bueno, te escuchamos, Joan. Bueno, si no, efectivamente. ¿Me escucháis? Efectivamente, te escuchamos perfectamente. Mira, Joan, nos preguntaba, como te decía Javier Arrieta, que cuál sería, a tu parecer, la principal ventaja de la tecnología PRONOX frente al tradicional proceso A+B, y que si ves viable este proceso sin un reactor anamós en los reactores. Sí, a ver, la pregunta está muy bien hecha y no es fácil de contestarla. Es decir, el tema de si... Empezaré por la segunda pregunta. ¿Hace falta el Anamox para implementar el High Rate PRONOX? La contestación es: depende del ratio de QO-TKN del agua residual. Es decir, si tenemos un agua residual con una DQO elevada frente a una TKN baja, puede aplicarse, depende, es decir, depende del ratio de partida. No hay dos aguas urbanas iguales, con lo cual la contestación es hay que estudiarlo. Evidentemente, tener un Anamox en la línea de retornos siempre te da una ventaja, aparte de un ahorro energético. Es decir, frente a la duda, yo diría que el Anamox en la línea de retornos siempre es positivo. No es imprescindible en función del tamaño, del tipo del agua, del ratio TKN nitrógeno. Como el colega de Cadagua, yo creo que es un señor muy interesado en el tema, cuando vea el artículo de la Water Research, verá que el tema de nutrientes no está incluido en esta publicación, porque lo vamos a incluir en una publicación posterior. Es decir, no es que no hayamos estudiado el tema de nitrógeno y fósforo, sino que para tamaño de artículo era inmanejable ponerlo allí y estamos preparando un artículo posterior. En cuanto, no sé si con esto está contestada la segunda pregunta. La primera era la stage y el high rate.
Yo creo que la palabra, el A-stage del AB, era una terminología que quería decir una cosa y el high rate Pronox de ahora, aunque es la misma tecnología, yo creo que está cambiando un poco. Es decir, en las plantas AB del Bonke y las que hay en Europa, estaban trabajando con una SRT, con una edad celular más elevada, en la zona de 2, 2,5, 3, 3,5. Lo que se ha visto en los estudios últimos más recientes es que el óptimo desde el punto de vista energético se logra con SRTs muy bajas, del orden de 0,5. Es decir, la recuperación energética es mucho mayor con un SRT de 0,5 que con un SRT de 2. Continúo pensando que no sé si he contestado la pregunta. Sí, yo creo que sí, yo creo que queda totalmente contestada, Joan. Seguimos contigo, nos pregunta Juan José Salas que los datos de consumo energético, kilovatio hora metro cúbico, que aparecen en la primera diapositiva que presentaste, ¿con qué tamaño de EDAR se corresponden aproximadamente? Sí, bueno, ya lo he indicado, con una planta del orden de 24.000 metros cúbicos día. Es una planta de 24.000 metros cúbicos día con un ADQO, no quiero equivocarme, del orden de 550, entre 550 y 600 de DQO de entrada. Es decir, no es un agua diluida. Claro. El Pronox no se puede aplicar con un ADQO de 250, 300, no salen los números. Voy con Merced. Merced nos pregunta, Leticia, te felicita por la presentación, dice que has mencionado la recuperación del calor del agua residual. ¿Esto habría que hacerlo aguas abajo de la EDAR? Nos pregunta, ¿o nos interesa la temperatura para el funcionamiento de los procesos biológicos? A ver, yo creo que es mejor utilizar el agua de salida de la EDAR básicamente porque vamos a tener que utilizar intercambiadores de calor y por tanto va a ser más fácil o vamos a evitar que se ensucien porque estamos hablando de esta recuperación se haría con una bomba de calor agua-agua. Entonces, mejor si es aguas abajo de la depuradora. Estupendo. Joan nos pregunta, Raúl Fernández, Pronox tiene incidencias a la hora de eliminar fósforo. Según hemos visto en la presentación, se ha estudiado y monitorizado la eliminación de materia carbonosa y nitrogenada. ¿Pero qué pasa con el fósforo? Sí, de acuerdo. Le contesto. Se ha estudiado, es decir, en el trabajo de investigación de año y medio, lo hemos estudiado. Lo que pasa que lo que hemos publicado en la Water Research no incluye nutrientes y yo en la presentación de la Masterclass tampoco lo he incluido, pero evidentemente hay un rendimiento de TKN del orden del 20 y pico %. Era un momento que de memoria no me acuerdo. Sí. La eliminación de TKN es del orden del 22%, de nitrógeno amoniacal del orden del 6%, de total fósforo, del 56% y de los ortofosfatos del 11%. Es decir, hay una eliminación de total fósforo muy elevada, del 56%, pero tampoco es tan elevada. Esto lo estábamos comentando precisamente con Merced antes de meternos en la Masterclass. Sí. Un decantador primario elimina un 45 de fósforo. Depende del agua. Es que yo creo que hay que tener presente aquí un tema, que el high rate coge el agua entrada, el agua bruta. En cambio, la planta de lodos activos coge un agua ya muy, muy homogeneizada por un decantador primario. Es decir, las características del agua entrada, cuando decimos que un high rate puede eliminar de total fósforo un 56, depende evidentemente del fósforo de entrada. Y depende de qué parte sea soluble y de qué parte sea particulada. Es decir, si el fósforo de entrada es, por ejemplo, como teníamos aquí, 9 ppm, y de los 9 la parte gorda es particulada, tendremos un rendimiento importante. Si es soluble, tendremos un rendimiento
menor. Claro. Aquí estamos yendo a un tema que es muy importante, que es el tipo de colectores previos. Es decir, el agua que entra a la depuradora no depende solo de si son 20.000 habitantes o 5.000. Una cosa que modula y modifica las características del agua entrada es el tipo de colectores. Son colectores de gravedad, son colectores bombeados, son colectores muy largos. En función de cómo sean los colectores, la fase soluble y particulada se ve modificada. Y el high rate actúa mucho en esta diferenciación de soluble y particulado. Una pregunta también rápida de Leticia, que nos dice que, ¿qué diferencia tiene con el proceso AB, Joan? Ya que estoy contigo. Esto es un tema de terminología. El proceso AB, absorción biológico, no AB de orden ABCD, es como se denominó este proceso en los años 80 en la Europa central. ¿Ok? Sí. Y la etapa A es lo que hay publicaciones que le llaman el A stage. Lo que ocurre es que en los últimos 15 años se ha hablado del high rate. Y el high rate no deja de ser la herencia de lo que fue el A stage, pero con otros criterios. Es decir, yo diría el high rate es una terminología muy adecuada para cuando ya en una planta disponemos del ANAMOX y el high rate ya no es el A stage del AB. Claro. Merced nos pregunta a Wilder que si habéis estudiado qué compuestos químicos y hasta qué concentraciones pudieran inhibir el proceso. No, pero Joan, a ver, no sé si hemos mirado en la planta piloto, yo diría que no lo hemos mirado. No, sí, a ver, en relación a este tema, creo que hay un tema importante que no lo he comentado, pero que está publicado, tampoco lo hemos estudiado nosotros en la planta piloto, pero está bastante referenciado, que es el efecto laminador de microcontaminantes que tiene el high rate. Es decir, el high rate tiene una base de trabajo que es la absorción en el flóculo biológico. Entonces, hay una parte de productos que pueden ser tóxicos para la etapa de nitrificación, desnitrificación, que son eliminados por absorción en el high rate, en el Pronox. Esta es otra ventaja que tiene. Y otra ventaja que tiene, que no he comentado, pero bueno, como veo que las preguntas son ya muy técnicas, es el cambio del factor de transferencia, el alfa. Es decir, el high rate, en vez del decantador primario, lo que te permite es tener una planta de lodos activos con un alfa de transferencia de oxígeno mucho mayor. ¿Por qué? Porque le has eliminado cantidad de digamos, por ejemplo, de disolventes que te reducen el factor alfa. Este es otro factor positivo de utilizar el Pronox en vez del decantador primario. Y una pregunta muy interesante que nos hace José Enrique es, ¿cuál sería la variación o cuál es la variación en la cantidad de fangos generados en este proceso y cuál es el comportamiento de estos fangos en la deshidratación? ¿Cómo se comportan? Sí, a ver, el proceso Pronox, evidentemente, lo que te hace es que más parte de DQO va directamente a digestión que no en la planta convencional decantador lodos activos. Pero no solo es el tanto por ciento de DQO que va directamente a digestión, sino el tipo de DQO. Es decir, la DQO que envías directamente del high rate a digestión tiene un potencial de metanización superior al que tiene la planta de lodos activos. Es decir, el kilo de DQO que va a digestión desde los lodos activos tiene un potencial de metanización inferior al kilo de DQO que viene directamente del Pronox y va a digestión. Es un lodo, digamos, menos metabolizado, por decirlo de una forma. Claro. Esto también está muy publicitado, tampoco formaba parte de nuestro estudio estaba muy focalizado
en temas de estabilidad del proceso y de rendimientos, pero y luego, yendo a su pregunta, que es diferencia de comportamiento, ¿no? El comportamiento del lodo en la deshidratación, ¿cómo se comporta? El comportamiento del lodo en la deshidratación, hay un tema que es el tema de EPS, que en la planta de lodos activos convencional hay una cantidad de EPS superior al que hay en el high rate, y que también en estudios publicados, no ha sido objeto de nuestro estudio, parece que el factor de deshidratación es mejor. Hay mejor deshidratación en el lodo digerido procedente de high rate que en el lodo digerido procedente de lodos activos y decantador primario. Voy con Mercedes, nos pregunta Óscar, que has hablado antes de las bacterias Anammox. ¿Cómo se pueden conseguir estas bacterias, ya que comenta que son muy pocas en la edad y que son complejas? Pues comprándolas a los que tienen un tratamiento Anammox en los retornos, básicamente. A ver, nosotros tenemos representación de MON en España, de Araconsul, que es una empresa austríaca que tienen este tipo de bacterias. Nosotros suministramos, diseñamos el proceso y aportamos las bacterias. O sea, no solo lo diseñamos, sino que también aportamos las bacterias. Ana Luisa, ya que estoy contigo, Mercedes nos pregunta que qué concentración de DQO sería la más apropiada para utilizar este sistema. ¿En qué rango veríamos? Sí, el Pronox. Bueno, como dice Joan, el rendimiento mejora cuando la DQO es elevada. En el caso de Montornès estamos hablando de un agua con alto contenido industrial y realmente ahí el rendimiento fue muy elevado. Joan, no sé si tú te atreverías a dar un rango específico, pero bueno, sí, yo creo que... Ya lo voy a hilar con esta pregunta que os hago, Mercedes, que nos hace José Enrique, que si tenéis o habéis tenido experiencias con la tecnología con aguas industriales, con lo cual ya estaríamos también hablando del rango... Bueno, era un agua con alto contenido industrial. Es un polígono, está dentro de un polígono y tiene una carga bastante elevada. Pero vamos, yo lo que diría es en la planta piloto hemos tenido rendimientos muy elevados de eliminación de DQO. Sí. Seguramente con un agua diluida, pues no podríamos decirlo porque no tenemos experiencia, pero con un agua de concentración convencional, pues igual reduciríamos un poco el rendimiento de eliminación de DQO, no sería tan elevado como el que hemos obtenido. Claro, claro. Pero sí que mejoraría respecto a una decantación primaria. Voy con Joan, que nos hacen una pregunta también interesante, Emilio Serrano, que si habéis utilizado la respirometría para la determinación de las principales fracciones de la DQO. Antes has hablado, Joan, de fraccionamiento. ¿Lo habéis hecho mediante respirometría? Nos pregunta Emilio. No, la caracterización el fraccionamiento de la DQO se hizo con analítica química. Tradicional. Sí, la DQO particulada era con 0,45 micras y la soluble, que esto hay discusión porque depende, pero yo diría que la línea más generalizada es decir que la soluble es la filtrada y floculada. Es la filtrada, se flocula y se vuelve a filtrar. Y esta sería la soluble. Claro. Y la coloidal es la diferencia entre la particulada y la soluble, te queda la coloidal. Este método es relativamente simple y rápido, evidentemente más complejo que hacer simplemente la DQO, sobre todo el hacer filtrada y floculada, pero más rápido que la respirometría. Claro. Si estás interesado, yo te recomiendo un trabajo, yo creo que es de los más bonitos que he leído, que es la tesis doctoral de Miller, que abunda mucho en el comparativo entre hacer la caracterización del fraccionamiento por respirometría o por analítica convencional. Perfecto. Ya que estamos con DQO, nos preguntan también, Joan, que qué pasa con la DQO refractaria en estos reactores.
Bueno, la DQO refractaria pues sale con la salida de la planta, es decir, la DQO refractaria, entiendo que por refractaria quiere decir no biodegradable, es decir, ¿qué quedará al final de toda esta aventura? Al final de toda esta aventura quedaría la DQO soluble no biodegradable. La biodegradable, la rápidamente biodegradable, que es la soluble, filtrada y floculada, la eliminamos en el high rate, en el Pronox, por ejemplo, pues todo lo que es acetatos. Sí. En la parte de los lodos activos, nitrificación, desnitrificación, ya degradamos la más lentamente biodegradable o la DQO y finalmente te queda pues la DQO refractaria, que es la que sale como soluble en el agua final. No, evidentemente que la refractaria no se toca ni en el Pronox ni en los lodos activos. Y Juan César nos hace una pregunta también interesante, nos dice Joan, la disminución de la relación de DBO nitrógeno total Kendall que entraría en el reactor de los lodos activados posterior, ¿afecta de alguna forma a la eliminación de nitrógeno en el mismo o a su configuración? Sí, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Mira, es un poco compleja. Dice, la disminución de la relación DBO nitrógeno total Kendall que entraría en el reactor de lodos activados posterior entiendo al equipo o al sistema, ¿afecta de alguna forma a la eliminación del nitrógeno en el mismo o a su configuración? Afecta a la planta de lodos activos, yo entiendo qué quiere decir. Claro, entiendo que sí. No sé si Mercedes, a la planta posterior, a ver. ¿la has podido entender tú, Mercedes, lo que quieres? Sí, bueno, básicamente lo que dice es que se disminuye la relación de QO-TKN. Lo que hemos visto es que hay que implementar un sistema de tratamiento de retornos para mantener esa ratio. O sea, sí que afectaría, si bajamos la ratio, afectaría y por eso hay que implementar el sistema Anamox para mantener esa ratio como con las mismas características que tendría un lodos activos convencional. Es decir, yendo al trabajo no publicado, que ya lo publicaremos, es decir, el ratio de QO-TKN de salida del Pronox es función del ratio de QO-TKN de entrada al Pronox. Si el ratio de QO-TKN de entrada al Pronox está por encima de 8, el de salida es correcto. Si está por debajo de la zona de 8, está un poco justo para no implementar, es decir, obliga a colocar Anamox en la línea de retornos. Lo que pasa es que esto yo creo que ya hemos aprendido todos mucho y hay que diferenciar en cómo vamos a hacer la nitrificación-desnitrificación. No es lo mismo hacer la nitrificación-desnitrificación por la vía convencional que hacer una nitrificación-desnitrificación vía una nitritación parcial Anamox. Es decir, en la línea si tú en la parte siguiente al Pronox tienes en la línea de retornos una nitritación parcial Anamox, el ratio baja completamente, no tiene nada que ver. Es decir, el valor que todos tenemos en mente del 6 de DQO por TKN, de entrada a los lodos activos, con un valor de 1,5 tiene suficiente. Y otra cosa que tampoco es lo mismo cuando estamos hablando de DQO-TKN, de no matizar en qué tipo de DQO. No es lo mismo tener una DQO-TKN de salida del Pronox de 6 en función de qué parte de esta DQO es soluble, es particulada, es decir, no es lo mismo. Yo creo que el Pronox, al menos a mí particularmente, después de 40 años de trabajo, o sea, al final he aprendido una cosa que es muy importante, que la DQO tiene nombre y apellido, o sea, es como decir bacterias, no, hay que decir de qué familia son. Hay que ya entrar al detalle de si la DQO es soluble o es particulada. La fracción coloidal es más despreciable porque su peso es muy pequeño. No te oímos, José Miguel.
Sí, disculpadme que había cerrado el micro. Elena Campos nos hacía una pregunta, a ver si la localizo. La tengo aquí, sí, es una pregunta para los dos, en la cual nos dice, aunque el Pronox elimina parte del fósforo en el high red, ¿cómo afecta el proceso Pronox a la eliminación biológica de fósforo a la planta de fangos activo posterior? ¿Es conveniente, como en el nitrógeno, disponer de un proceso de tratamiento en la corriente de retorno? Te contesto, aunque no puede parecer que me quiero escapar de escuela, depende de la cantidad de fósforo. Es decir, tú para llegar a la calidad de fósforo final, depende de la de entrada y de la eliminación que tienes en el Pronox. Puede ser que tengas que hacer un tratamiento de afino en la salida de los lodos activos antes de entrar en el decantador secundario de una adición de cloruro férrico para hacer una eliminación, o puedes hacer una eliminación también en la línea de retornos. Igual que en la línea de retornos tienes el Anamox, puedes poner en la línea de retornos un proceso de precipitación de fósforo. Depende del valor. Lo que no es incompatible, es decir, el Pronox ni te favorece ni no el tener que colocar adición de cloruro férrico en la línea final de lodos activos. Depende del valor. Lo que sí, y esto es evidente, seguro, porque está comprobado, que el Pronox elimina de la línea de agua más fósforo particulado que el que elimina un decantador primario. Perfecto. Voy ahora con Ángel, que nos dice que, bueno, te da la enhorabuena, os dan la enhorabuena a los dos, dice Joan, por ese pacto con el diablo que tienes, que dice que te conoce hace más de 20 años, y te dice, Ángel, que si puedes hablar un poco de datos en estos eras de caudal de recirculación, caudal de aire, tiempo de retención hidráulico y edad del fango. Unas pinceladas rápidas. En el Pronox. En el Pronox. En el Pronox el tema es tiempo de retención hidráulico, 60 minutos. Como medio de este orden. Puede ser 40, puede ser 50, puede ser 60. Perfecto. Este 60 es un dato medio. Depende de los picos de caudal de entrada. Este tiempo de retención te puede bajar a muy poco, pero como medio unos 60. Edad celular, teniendo en cuenta que este concepto yo creo que se pierde de vista en una planta de high rate, está del orden de 0,5. 0,5 o inferior a 0,5. ¿Por qué digo que se pierde de vista? Y esto lo hemos discutido muchísimo con la gente de la universidad y con la gente de INIMA que ha participado en el trabajo. Porque el concepto de edad celular es el cociente del inventario de biomasa en el reactor dividido por la purga de biomasa. Como el numerador, que es el inventario, es muy pequeño, porque tienes un volumen de reactor de una hora comparado con 10 horas en los lodos activos. Es decir, tú cuando haces el SRT de los lodos activos, en el numerador tienes un inventario de biomasa elevadísimo frente a la purga. En cambio, en el high rate, el numerador es un inventario que corresponde a una hora, es decir, tienes muy poca biomasa. Con lo cual, el factor purga aquí juega mucho y ya se ve que le desfigura este concepto. Y luego hay otro tema muy importante, que es la entrada de biomasa en el agua residual. Es decir, toda la gente que ha estado en depuradoras sabe que una depuradora, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica del operador de planta. En los retornos procedentes de deshidratación, depende de cómo se opere la planta, yo no digo si bien o mal, sino simplemente de cómo se opere debido a las complejidades de cada planta. En la línea de retornos, es decir, en la entrada de agua a la depuradora, aparte del agua residual que viene de los colectores, hay una cantidad de biomasa que retorna. Con lo cual, en el cálculo de la edad celular, tendríamos que tener en cuenta esta cantidad de biomasa que entra, que no se tiene en cuenta. Es decir, cuando yo digo que el SRT es 0,5 días, no tengo en cuenta la biomasa que entra, porque la biomasa que entra yo no la cuantifico, porque aparte es muy variable. Y tampoco en la planta de lodos activos, cuando se hace el SRT, se tiene en cuenta, porque como viene de un decantador, que se supone que ya no lleva,
el efluente del decantador, no se tiene en cuenta. Por lo tanto, yo insisto, el SRT, aunque en nuestra publicación, nuestro estudio hablamos de SRT, yo creo que es más teórico que real. Es decir, Claro. Yo creo que el Pronox se caracteriza básicamente por un tiempo de retención hidráulico, por una concentración de oxígeno, que evidentemente como más baja sea mejor, para evitar la DQO oxidada. Sí. Que se ha comprobado que aumentando la DQO oxidada no se aumenta la purga de DQO, es decir, la purga de DQO tiene otro mecanismo, no es la DQO oxidada. ¿Y qué más preguntaba? Bueno, yo creo que ya le he contestado. Sí, ha contestado. Sí. Hydraulic Retention Time, 60 minutos. Sí. No, y el otro parámetro que define el high rate es la concentración de biomasa de trabajo. Este es muy importante. Estamos ya terminando, voy ya con las últimas preguntas. Joan, antes has comentado la tesis doctoral de Middle. Nos pregunta Lucía que si le puedes dar más detalles, que está muy interesada en recuperar esa tesis de Middle. No, Miller. ¿O Miller? Miller. A ver, en el artículo que os he referenciado, sí, en la última diapositiva, está toda la bibliografía o la bibliografía más interesante que hemos utilizado. Para el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Y allí está, por descontado, la tesis del Miller. Perfecto. Nosotros, como le hemos dejado el enlace en el chat, lo ha dejado mi compañera Tina, es fácil localizar la tesis y, por tanto, es fácil de localizarlo. No, a través del artículo. Voy ya con la última pregunta, que ya vamos cerrando. Nos dice Patricia Caso que una alegría para ella haber escuchado nombrar al profesor Bonke, que ella tuvo la oportunidad de conocerlo en la planta de Szentendre, en Hungría, a finales de los años 80, donde hizo una prueba piloto modificando la planta para aplicar A+B. En ese caso dice que se anulaba el decantador primario. Aquí el Pronox indica el decantador y reactor en una unidad, como se implementa en la práctica. Ella dice que cuáles son las permanencias en los reactores siguientes. Si le podemos dar alguna idea. Yo le hago una pregunta que es muy indiscreta. ¿Qué edad tiene? Porque haber conocido a Bonke es un señor que yo creo que ya está más que jubilado. Pero yo le tengo mucho respeto porque tiene unas publicaciones muy buenas, muy bonitas, o sea, prácticamente hechas a máquina de escribir, pero que da una información muy buena el Bonke. Yo creo que es el que inició el AVE, el doble etapa. Entonces, la pregunta que nos hace es si cambia el tiempo de retención del segundo proceso. No, el segundo proceso, el de lodos activos, nitrificación, desnitrificación, el SRT, que es el parámetro importante de diseño de la etapa B, de la segunda etapa, sí, no varía. Lo que varía es la carga de entrada. Es decir, lo que varía es los kilos de DQO que entran día y los kilos de TKN que entran día. Entonces, al disminuir los kilos, disminuye el tamaño del reactor, pero no disminuye el SRT necesario para nitrificar. Es decir, si tú con el Pronox disminuyes un 15% la DQO, pues posiblemente, como primera aproximación, la planta de lodos activos se te va a reducir un 15% de volumen. Y siempre sí, no, te respondía Joan que 67 años es la edad de la compañera que nos ha hecho la consulta. Oye, pues dile que me hubiera gustado conocer a Bonke. Bueno, pues ya intentaremos poneros en contacto a los dos, a ti, Joan, y a esta compañera que nos ha dejado la pregunta. Sí. Aquí lo dejamos, Mercé, Joan. Para despedirme, os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, que una vez más han sido muchos, tanto de España como de América Latina, a Joan por su excelente masterclass, a nuestro patrocinador de hoy, GSI Nima, y en especial a Mercé por mostrarnos este caso de éxito. Os recuerdo que nos vemos de nuevo el jueves 16 de febrero, el jueves que viene, a las 16:30 horas de España, en la Masterclass 5, donde hablaremos sobre la tecnología MBR para el tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales,
con Luis Carlos Martínez, que es director de AEMA. Así que gracias a todos y hasta la próxima semana. Gracias a ti, José Miguel. Muchas gracias. Hasta ahora. Que tengáis una buena tarde. Gracias.